hermanos, no es la de Marvel. Mucha gente dice, no, esa es la espada de dos filos que habla la Biblia. No, hermano, esto es Marvel, esto es actualidad, ¿verdad? Así que no tiene nada que ver con una espada que tenga dos filos a un lado o al otro, no, hermano. La espada de dos filos tiene una razón de ser y vamos a entender hoy, vamos a ganar entendimiento de por qué es importante la espada de dos filos. Y quisiera que hoy sacaras tu texto bíblico, si tienes tu Biblia, si tienes tu celular, porque lo vamos a usar, hermano. Porque vamos a leer una historia que usted sabe algo, que la Biblia es bien interesante porque tiene historias que de momento pareciesen no tener sentido, pero cuando son escritas y están plasmadas en la palabra es porque tienen un propósito. Nada está puesto aquí en el texto bíblico de casualidad, sino que lo que necesitamos es buscar cuál es la verdad que está escondida dentro de lo que Dios nos está hablando. Amén. Así que la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan la semana pasada que hablábamos del Valle de Acor? El Valle de Acor, que le llaman el Valle de los Problemas. Hermano, en ese valle nadie quiere estar. Amén. Todos queremos estar en las montañas, pero ¿sabes qué? Ir al valle es parte del proceso que Dios trabaja con nosotros para entender que aún en medio de nuestros desiertos, Dios tiene palabras de refrigerio para nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? La palabra desierto en hebreo es midbar. Midbar significa palabras refrescantes. Así que en medio de tu desierto, yo quiero que entienda que en medio de tu valle de Acor, Dios traerá palabras de refrigerio. Y como dice la palabra en Osea, convertirá tu valle de Acor en puerta de esperanza. Y ese es el resumen. Si usted la quiere escuchar, búscala en YouTube. Allí está completa. Pero ese fue el resumen de ayer, de ese domingo. Pero hoy yo quisiera que volviéramos a una pequeña enseñanza que les di la semana pasada. Y hoy vamos a enseñar, tal vez más que predicar, pero siempre se predica cuando se enseña. Y sé que va a ser de bendición para ustedes. Yo les había enseñado una palabra en hebreo la vez pasada que se llama dabar. ¿Se acuerdan? La palabra dabar significa palabra de Dios, pero en hebreo usted sabe que se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? A diferencia de nosotros que leemos de izquierda a derecha. Así que esas palabras en hebreo que usted ve ahí se leen de la siguiente manera, comenzando de la derecha, dabar Elohim, palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y se pronuncia dabar Elohim. Yo le puse la transliteración porque es más fácil, ¿verdad?, poderle entender en el idioma de nosotros, dabar Elohim. Y es interesante porque cuando leemos esta palabra, la palabra dabar no es simplemente la palabra escrita, sino la palabra dabar es la palabra hablada. Así que cuando escuchen la palabra dabar, no es algo que fue escrito y ya, sino es algo que fue ¿qué? Hablado. Así que cuando hablamos de la palabra de Dios, son las palabras que fueron habladas. Así que cuando Dios nos dice que demos la palabra o que creamos en la palabra, hay un ejercicio de tu creer. Pero la Biblia dice, por cuanto creí, ¿qué dice? Hablé. Así que tú te puedes quedar con la verdad en tu corazón y nunca hablarla con tu boca. Pero el poder que tiene la palabra de Dios no es el texto bíblico como tal solamente, sino es cuando tú comienzas ¿a qué? A declararla con tu propia boca. Y eso lo vamos a ver en este tiempo. Deuteronomios 32:47. Mira lo que dice la palabra. Porque, gracias. Deuteronomios 22, hermano, dame el versículo porque si no, 22, 32, 47, dice, ok, ahora sí, gracias, amado, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto es un ejercicio simple donde quiero enseñarles que cuando leemos la Biblia en hebreo, la palabra ley no aparece literalmente como ley, sino aparece como davar. Así que en otras palabras,
por medio de la palabra que hablada, prolongaréis vuestros días. En otras palabras, si queremos prolongar nuestros días, tenemos que decir que la palabra, tenemos que hablar la palabra. No podemos quedarnos calladas con ella, sino tenemos que hablarla con nuestra boca, hermano. Así que la palabra davar es la palabra dicha. Me pasan mi celular, amado, para poder seguir la prédica. La medicina más poderosa que tenemos es ¿cuál? Es la palabra de Dios. Y hermano, ahí yo creo, si ustedes saben que yo practico la medicina y yo creo en que Dios nos da la sabiduría a nosotros como médicos para atender el dolor humano, físico, el alma, el corazón, ¿verdad? Y yo creo mucho en lo que yo puedo recetar y puedo darle seguimiento a alguien, pero todos sabemos que la palabra, la medicina más poderosa que nosotros tenemos, y eso lo sé yo en mi corazón porque así yo lo he visto, y hay veces donde la gente se sorprende, pero salen de aquí con una receta hecha, con un versículo bíblico y más nada, hermano, porque no hay nada que yo te pueda dar. Lo único que te puedo dar es el Salmo 91, tienes que leerlo, amén. Y yo quiero que entiendas que la medicina más poderosa que nosotros podemos tener es la palabra de Dios. Hermano, usted debe tener una sobredosis de la palabra de Dios y usted no se va a morir, sino usted va a ser alimentado y sus días serán alargados, amén. La palabra dice en Éxodo 23, 25, 26, dice: mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esto es un ejercicio. Si estamos hablando que la palabra dabar es la palabra hablada, yo te invito que podamos, cada día que nosotros podamos, coger versículos bíblicos y declararlos con nuestra boca. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio con y lo hagamos juntos? A la cuenta de 3 lo vamos a leer juntos, y lo que está declarado ahí tú lo vas a creer para tu vida, amén, porque es medicina para tu hueso, pero tiene que salir de tu boca, amén. No basta con que esté escrita, sino tiene que salir de nuestros labios. 1, 2 y 3. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y él quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Créalo en su corazón, que él quitará toda enfermedad. Cuando lo hablas y lo crees en tu corazón, Dios puede intervenir de manera poderosa. Deuteronomio 7 dice: guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos, dabar, las palabras dichas, que yo te mando hoy que cumplas. Y dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra es haberlos que declarado con tu boca, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Egipto significa el mundo que estamos viviendo, hermanos. ¿Cuántas plagas no hay en este mundo, verdad? Todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieran. Hermanos, declarar esta palabra es escribirla. Yo les cuento la historia de esta mujer, se llama Dodie Austin, a lo mejor ustedes la conocen, es la mamá del pastor Joel Austin, uno de los pastores muy reconocidos en la ciudad de Texas, una iglesia muy hermosa. Y esta mujer a sus 48 años de edad le diagnosticaron un cáncer de hígado metastático, hermano. El hígado, yo digo, es uno de los órganos más importantes que tiene nuestro sistema, y es el que detoxifica y el que purifica todo lo que nosotros comemos, tomamos y hacemos. Así que a sus 48 años le diagnostican un cáncer con una expectativa de vida de meses, hermano. Yo quiero que ustedes sepan que ella, cuando recibió esa noticia, mujer poderosa, porque ese ministerio que hoy tiene su hijo lo recibe de ella y de su papá, ¿verdad? Ellos eran los pastores de esta iglesia.
Lakewood Church se llama. Y entonces el hijo toma, ¿verdad?, las riendas de la iglesia con su esposa, y su madre cuenta que ella cogió una libreta y en esa libreta escribió múltiples versículos sobre sanidad. Ella los escribió en su libreta. Por eso necesitamos tener nuestra libreta. Amén. La pastora el miércoles va a estar hablando sobre la importancia de nuestra libreta devocional, de cómo hacerla, cómo tenerla y por qué es importante. Así que ella escribió los versículos bíblicos de sanidad. Y ella comenzó ¿a qué? Dabar, a declarar la palabra. Y todo el tiempo oraba y decía: el Dios es mi sanador. Buscó todos los versículos de sanidad. Por su llaga fuimos sanadas. Ninguna enfermedad tocará mi vida. Comeré cosa mortífera y no me alcanzará. Ella buscó todos esos versículos y los puso. Y ella se dedicó a declararlos con su boca. Dodie Austin llegó a tener 91 años de edad, hermano. Esa mujer falleció el año pasado de condiciones completamente ajenas a lo que era el cáncer de hígado, hermano. Así que cuando yo miro ese testimonio, ahí yo me doy cuenta la diferencia que hace la actitud que yo tengo frente a mi desafío. Ella pudo haberse tirado a morir y simplemente decir: ya, esto no tiene solución, se acabó esto. No, ella se agarró de una palabra, hermano, y decidió declararla y creerla en su corazón. Y uno dice: pero mira, aquella persona se murió y está. No, hermano, yo no sé la otra persona, yo sé yo. Tú tienes que saber tú qué es lo que estás haciendo tú, qué es lo que estás aplicando tú. A veces empezamos: no, porque si aquel sí, aquel no, esa incongruencia. No, Dios te va a pedir cuenta y te va a dar las herramientas a ti. Úsalas. El que está aquí hoy eres tú, no es tu vecino, no es el hermano, no, si no, tienes que traerlo para que aprenda, o tienes que compartirle estas verdades para que las pueda atesorar en su corazón y aplicarlas en su vida, porque Dios no esconde esto a nadie, hermano. Está accesible para que todos podamos entenderlo. Y para mí es un testimonio poderoso cómo esa mujer logró vivir hasta los 91 años de edad por declarar la palabra. Ustedes saben que en Mateo 13, 18, 23 es la palabra del sembrador. Y cuando habla de la semilla es ¿qué? La palabra. Amén. ¿Cuántos saben que la interpretación de esa parábola la da la misma Biblia? Cuando dice, ¿verdad?, que la semilla es la palabra. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra de Dios, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿verdad?, y tiró. Esa parábola habla de una semilla que cae en el camino, que cae en los espinos, que cae en las rocas, ¿verdad?, que en una no tiene profundidad, en otra no tiene suficiente agua, se seca, en el camino se la lleva el viento. Pero la palabra que cae en buena tierra, este es el que ¿qué? Oye y entiende. Y tal vez a lo mejor tú has escuchado muchas cosas, pero yo te invito que puedas no solamente oír, sino entender. Porque cuando tenemos entendimiento con respecto a algo, yo no sé cuántos, a veces en la escuela, en la universidad, hermano, a veces nos hablaban chino ciertas materias y usted no entendía ni papa, pero cuando venía la pregunta usted ponía lo que usted se acordó que era parecido a eso. Pero no hay una satisfacción tan grande, hermano, cuando usted entiende algo. Cuando yo entendía, por ejemplo, cosas tan complicadas como el metabolismo de glucosa, que para mí era una cosa gigantesca y bien grande, pero cuando yo decidí entenderlo y aplicarlo y cómo aplica mi vida, pues ya me podían hacer la pregunta de cualquier manera y la contestación yo la podía dar, porque lo entendí. Y hoy el Señor nos está diciendo: no basta solamente con oír, sino necesitamos entender. Y dice: y da fruto y produce 100, a 70 y a 30 por uno. Y yo eso lo que quiero decirles es: ¿sabes qué? Esa palabra que tú vas a comenzar a declarar, el dabar, a dar, puede ser que ahora dé un fruto al 30, pero sigue creyendo por ese 60 y sigue creyendo por el 100%, pero lo vas a ver. Pero por algún lado tienes que comenzar. Si no comienzas con el 30, con el 0, 1, 2, 30, 60, 100%. Todo es un proceso, pero da resultado. Lo importante es que podamos escuchar. Mateo 4, del 4 al 7, mira lo que dice. La palabra dice que cuando Jesús fue al desierto, Él fue tentado por el enemigo, por el diablo, ¿verdad? Y dice que cuando Él fue tentado, no dice que Él dijo: mi Padre dijo.
¿qué dice la palabra? Cuando él fue tentado, dice la palabra que Jesús dice, él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles. Fíjate quién está ahora usando la misma estrategia, el mismo diablo. El mismo diablo le está diciendo a Jesús, bueno, escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate cómo el diablo conoce la palabra a medias, porque si usted busca realmente cómo está escrito, no está escrito de esa manera. Pero él es un engañador, así que él va a usar más o menos lo que él se acuerda. Y dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. No dice nada de eso, hermano. Búsquelo y estúdielo para que se dé cuenta que el diablo estaba errando. Pero eso es otra prédica. Lo que les quiero decir con esto es que él usa las mismas estrategias porque él es un imitador. Amén. Por eso dice que está el león de Judá, ¿verdad? Pero entonces el enemigo es como un león rugiente. Él trata de imitar como un león rugiente, pero no es el león. Amén. Entonces siempre va a tratar de usurpar y siempre va a tratar de imitar cómo Dios hace las cosas. Pero Él está vencido. Él está bajo la planta de nuestros pies. Y dice, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le volvió a decir, escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Si yo escucho que el mismo Jesús, en medio de la batalla, no simplemente dijo, es que mi Padre dice, no, Él dice, es que escrito está. ¿Por qué tú y yo, cuando estamos en tiempos difíciles y estamos en conflictos y en desafíos en nuestra vida, no usamos la misma estrategia de Jesús? Hasta el diablo lo intentó de usar. Hermano, ¿sabes por qué? Porque es que cuando Él dijo escrito está, es para que hoy en día tú y yo podamos usar esa misma herramienta. Porque si no hubiera estado escrito, usted y yo no hubiéramos podido dar la palabra. Pero como está escrito, ¿dónde? En la palabra del Señor, usted tiene el texto bíblico. Lo que usted tiene que hacer es buscar esos versículos bíblicos. Y cuando venga la mala noticia de que tienes un cáncer, de que estás diagnosticado terminal, de que tus días se van a cortar, de que no vas a durar mucho, tú dices, escrito está, el Señor alargará mis días. Y tú usas la palabra dabar para dar vida al texto y creer en tu corazón que Dios puede cambiar las cosas. Cuando viene de momento el conflicto y viene la incertidumbre o no sabes qué vas a hacer, tú buscas el texto bíblico y la palabra de momento dice, no me ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para vencer. Usted está declarando lo que dice la palabra, escrito está. Y es interesante porque la palabra en griego de la palabra escrita es logos. Y la palabra escrita es el mensaje eterno del plan divino de Dios. Pero el logo, que es la palabra, no se hace vida en ti hasta que tú entiendes que debe de ser que rema. Rema en griego es palabra hablada. En hebreo es dabar, en griego es rema. El rema del Señor es cuando tú coges la palabra del Señor y la haces vida en ti y la declaras con tu boca. Así que no dejes que la palabra se quede solamente en logo, en una palabra escrita, sino que declárala como hizo Jesús. Escrito está. Ese es el rema. Y cuando una palabra se hace rema en tu vida, yo recuerdo la pastora Wanda Rolón, cuando ya le diagnosticaron también una condición bien severa de hígado y ella se vio muy, muy malita de salud. Ella agarró una palabra logo y la convirtió en una palabra rema. Y ella siempre declaraba, yo me acuerdo escucharla decirle, no moriré, sino viviré para contar las grandezas de Dios. Y ese fue su palabra. Y ella lo decía, lo declaraba, hermano, para la gloria del Señor. Una mujer que sirve al Señor y que hoy está en medio de nosotros, ¿verdad? Predicando el evangelio. Así que aprendamos a utilizar la herramienta del texto para enfrentar nuestras batallas, porque está puesta para eso. Hoy hay tanta palabra negativa en nuestra vida, en las noticias. Mira, los otros días nos tocó obligatoriamente ver, porque el televisor nos los pusieron en la sala de espera de la oficina médica.
Hermano, yo les voy a decir algo. Pusimos a ver las noticias y entre los primeros 15 minutos todo era muerte y asesinato. Literalmente. Honrando la muerte de dos alcaldes que se habían muerto, honrando la muerte de un oficial que se había muerto, la muerte de una joven de manera terrible en Aybonito. O sea, todo era desgracia. Después se le sumió Venezuela, Colombia. O sea, cuando tú terminas de ver esas noticias, tú terminas completamente baratado, emocionalmente confundido. Pues hermano, ya usted sabe lo que pasó. Pues entonces comience a declarar la palabra sobre Puerto Rico, sobre tu casa. Conviértete en guarda de tu casa. Y en vez de declarar y ver las tragedias que hay, tú dices: Señor, tu palabra dice en el Salmo 91, nosotros lo estudiamos aquí completo, dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán. Entonces comenzamos a declarar la palabra, el dar vida para nosotros, en vez de quedarnos como espectadores. Ay, ¿cuándo nos tocará a nosotros entonces si esto está así? No, hermano, comience a usar la herramienta poderosa que Dios nos ha dado. Escrito está. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la ¿qué? Espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el rema. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjate que dice que la espada es la única arma ofensiva que nosotros tenemos. Si usted ve la armadura de Dios en el libro de Efesios, habla de un casco, habla de un escudo, habla de un cinturón, habla de una coraza. Todas esas armas son armas ¿qué? Defensiva. Es para que si usted lo ataquen, usted se pueda ¿qué? Proteger. Pero la única arma que es ofensiva para que usted ¿qué? Vaya hacia adelante es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Así que Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y por qué les traigo esto? Porque usted sabe que esto ocurrió antes de que Jesús, aquí fue cuando fue bautizado, entrara al desierto a enfrentarse con el enemigo, con tu desafío, con tu Egipto, con tu situación. Antes de que él entrara al desierto, él sí escuchó la voz de ¿quién? De su Padre. Ahí sí él él la escuchó. Pero cuando le escuchó y entró al desierto y enfrentó al enemigo, no lo enfrentó que Dios habló en ese momento. Él dijo: escrito está. Así que ya ahí no era la voz de Dios, ya le había escuchado la voz de Dios. Ahora era la voz de ¿quién? De él, del mismo Jesús, hablando la palabra y él mismo escuchándose. Ya no era Dios, ya no era papá Dios. Porque es que hay veces que Dios obviamente te va a hablar a ti, pero te va a usar a ti como el canal para que tú puedas hablarle ¿a quién? A otros. Y no solo a otros, sino a ti mismo, para que tú mismo te puedas ¿qué? Escuchar. Que a veces necesitamos escucharnos. Estos días mi hijo dijo unas cosas que de momento yo le dije: yo quiero que tú vuelvas a repetir lo que tú dijiste y te escuches. Porque a veces no nos escuchamos. Y cuando él hizo el ejercicio, dijo: ay, papi, la verdad que no, yo no quise decir eso. Es que hay veces que necesitamos escucharnos para darnos cuenta que estamos tal vez diciendo lo incorrecto y lo que no queremos decir, para entonces comenzar a corregirlo. Entonces ese es el primer filo. El primer filo es cuando Dios te habla. Dice la Biblia que la espada es como de doble filo. El primer filo es cuando Dios habla. El segundo filo es cuando tú la declaras. Escrito está. Por eso dice que la espada es como de doble filo. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está. Ahí está el segundo ¿qué? Filo. Si tú quieres usar la palabra como un arma ofensiva en medio de tus batallas y de tus crisis, no solamente basta con escuchar la voz de Dios, sino necesitas tú declararlo con tu propia boca. Esa es la espada de doble filo. La espada de doble filo es típica espada normal, no es una daga, es una espada que tiene dos cortes. Y los que son expertos en espada, hermano, yo me dediqué a escuchar 2 o 3, es interesantísimo,
porque esta espada es eficiente, porque tiene 2 filos que cortan, y para atacar al enemigo es la mejor forma, porque si es de un solo filo estás más propenso a ser atacado. Así que hay toda una logística de por qué estas espadas tienen que tener doble filo. Pero lo interesante de todo esto es que en Apocalipsis 1:16, mira lo que dice la palabra: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahí está hablando de nuestro Salvador, de Jesús. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La palabra espada aguda de 2 filos en griego significa 2 bocas. 2 bocas. Cuando sale de la boca de Dios es una boca, y cuando sale de tu boca es otra. Amén. Espada de 2 filos es cuando Dios te habla, pero cuando tú comienzas a declararlo. Amén. Así que 2 bocas en mutuo acuerdo destruyen al enemigo. Una sola no, hermano. Necesitas ¿qué? Las 2. Necesitas conocerla, escribirla, y necesitas declararla, dabar, hablarla con tu boca. Espada de 1 filo es cuando sale de la boca de Dios, y de 2 filos cuando sale de tu boca. Debemos hablar después de Dios. ¿Ya Dios habló? Entonces usted debe de hablar ¿qué? Después. No se aventure a hablar antes que Dios, hermano. Si Dios no le ha dicho, si Dios no le ha hablado, si no le ha dado dirección y paz en medio de lo que usted va a hacer, espere. Porque a veces somos desesperados y queremos que nos conteste, y si Dios no nos habla, pues entonces a nuestra manera, y eso hablamos en un momento dado. No, a la manera de Dios es la mejor manera. Así que si usted no puede en ese momento tomar una decisión o decir, mejor diga, ¿sabes qué? Ahora mismo no te puedo contestar, pero más adelante podemos hablar. Y tome su tiempo. No tenemos que ser apresurados a hablar, a resolver el problema, a tratarle obviamente de... Cójalo con calma, todo tiene su momento. Dios lo escribió, Jesús lo habló, se convierte en una espada de doble filo. Y Dios nos ha dado a nosotros, a través de Jesús, esa autoridad de nosotros también utilizar nuestra boca para declararlo. Yo quiero que entendamos un principio, y es el principio de que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Escuchen esto: el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. O sea que en el Antiguo Testamento, cuando leemos historias, esas historias que leemos tienen una relación con el Nuevo Testamento. Y usted dice, wow, pero es que el primero que se escribió fue el Antiguo. ¿Cómo el Antiguo ya estaba hablando del Nuevo si todavía no había sido escrito? Pues hermano, es que la palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Así que Él sabe el principio y el fin. Él es el alfa y el omega. Entonces, cuando encontramos en el Antiguo Testamento verdades, usted se va a dar cuenta que muchas de esas verdades están explícitas en el Nuevo Testamento. Y también el Antiguo se revela en el Nuevo. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar situaciones que revelan lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Hicimos el ejercicio hace unos domingos atrás con la historia de Abraham y Isaac. ¿Se acuerdan? Que la historia de Abraham y Isaac está en el Antiguo Testamento. La historia de Jesús está en el Nuevo Testamento. Así que la crucifixión está en el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos la historia de Abraham y de Isaac, estamos viendo un sacrificio, un único hijo, un cargal de leña, y uno dice un Gólgota, una corona de espinas, y uno dice, Dios, pero ¿cómo esta historia del Antiguo Testamento está aquí metida? Sí, y en el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Es que el Antiguo Testamento revela lo que iba a acontecer más adelante. Por eso las verdades están aquí en la palabra, y Dios nos las quiere revelar. Amén. ¿Cuántos anhelan poder aprender más de su palabra? Porque su palabra es vida, hermanos. Dice la palabra que es como espada de doble filo que penetra y corta. Fíjate que vamos a leer más adelante ese versículo para que puedas entender por qué necesitas los 2 filos para eso. Entonces, el libro de Jueces es algo bien interesante en el libro de Jueces, hermano. Y es que usted sabe que la manera en cómo la historia fluye es que el pueblo de Dios se acercaba a Dios, de momento pasaba un tiempo, se enfriaban y se alejaban de Dios, se metían en problemas, y venía Dios y levantaba un hombre, los rescataba, ellos se arrepentían y Dios volvía a bendecirlos y a prosperarlos. Amén. Si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, específicamente el libro de los Jueces, usted se va a dar cuenta que básicamente es el mismo patrón. El pueblo de Dios
conoce las verdades, se apartó, Dios tiene que levantar a alguien para hacer alerta, se levanta a alguien, el pueblo de Dios se arrepiente y Dios vuelve ¿a qué? A restaurarlo. Para aquellos que piensan que Dios solamente rescata a los problemas cuando no son causados por ti, pues es un error y es una mentira. Porque todos esos problemas que el pueblo de Israel se metían eran ellos mismos. Pero aún así Dios volvía y los ¿qué? Y los sacaba. Pues gloria a Dios por eso, hermano. Porque cuántas veces nosotros no somos los que nos metemos en el problema y Dios nos dice, no, te metiste tú, ahora resuelve tú solo. No, aún ahí, ¿el qué? Se mete contigo para restaurarte. Que hay una enseñanza que hay que sacar, pues gloria a Dios, pero Él no te deja solo. Entonces a veces vemos un Dios distante que se aleja cuando de momento erré, es que lo hice mal, es que esto no le agrada a Dios, es que esto no está bien, es que esto no otro. Es cierto, pero aún así Dios interviene y se mete contigo ahí. Eso es lo que hace un padre. Y dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. ¿Por qué? Porque volvieron a hacer lo mismo. Y entonces ahí cuando Él comienza a levantar jueces para que pudiera dirigir al pueblo de Dios. Y dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea, estaban en serias dificultades. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces, y aquí es donde Él levanta entonces el problema y viene Dios y se lo resuelve. Pues vamos a levantar jueces. Y el libro de los jueces son de varios jueces. Si usted sigue leyendo, hay varios jueces. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Imagínate si usted se casa con una esposa y entonces esa esposa, usted está casada con ella y esa esposa se prostituye con otros hombres. ¿Cómo usted se va a sentir? Pues imagínate cómo Dios se siente. Ustedes son mi pueblo, están conmigo, pero entonces se prostituyen con otros dioses. Y dice, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando no nos dan el castigo que merecemos. Gracia es el favor de Dios cuando nos da algo que no merecemos, ¿verdad? Cuando nos da algo que no merecemos. Pero misericordia es cuando no nos dan algo que sí merecemos, pero su misericordia nos arropa. Y el pueblo de Dios vivió las misericordias de Dios. Y dice, me perdió. Dice, y cuando Jehová les levantó jueces, Jehová estaba con los jueces y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían. O sea, ellos comenzaban a declarar y a buscar, y entonces en su aflicción Dios volvía a restaurarlos. Pero había un ejercicio de parte de ellos. Ellos ¿qué? Clamaban, tenían que hablar, hermano. Hay a veces que decimos, no voy a pedir porque si es que voy a pedir, si lo hice tan mal que ni Dios me va a escuchar. Mentira del enemigo, hermano. Abra su boca. O sea, Dios va a guiar. ¿Cómo? Es que imagínense un carro estacionado, ¿puede ser guiado? No, pues imagínese, Dios lo va a guiar, pero usted tiene que prender el carro y empezar a guiar. No hay otra forma, hay una parte que te va a tocar hacer a ti y Dios te va a ir mostrando el camino. Pero hay gente que se quita y tira la toalla, ni siquiera prenden el carro. Y dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Entonces, fíjense en qué interesante. Esa es la actitud del pueblo. Fíjate que el problema estaba, pero la actitud del pueblo era una actitud que no estaba correcta, pero aún así Dios seguía bendiciéndolo. El libro de Jueces, comenzando con el capítulo 1 de Jueces, nos enseña algo bien interesante. Dice, después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos, que vivían en la región montañosa, en el Negev y en la llanura. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Jimán y a Talmai. Y escuchen esto. De allí avanzaron para atacar a los habitantes de Deber. ¿Qué significa? Ahí eso es una ciudad. Pero la palabra Debar en hebreo, volvemos, significa palabra
hablada. Entonces escuchen esto. Esta ciudad estaba siendo atacada por unos cananeos. O sea, en otras palabras, este pueblo estaba atacando la ciudad de la palabra hablada. ¿Por qué? Porque querían ¿qué? Callarlos. Si yo los mantengo callados, están vulnerables. Si el enemigo mantiene tu boca callada, tú estás vulnerable. Por eso necesitas hablarla. Y dice ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. ¿Sabes lo que significa Kiriat Sefer? Ciudad del libro. Ciudad del libro. Si el enemigo logra callar tu voz, que es la voz de lo que está escrito, hermano, tú estás a la deriva. Estás indefenso. Y no es para que nos sintamos mal de que diantre, Señor, tengo que empezar a buscar más tu palabra, sacar tiempo para leer la Biblia. Pues, hermano, sí, pero no quiero que se sienta mal. Yo siempre digo que cuando uno no está haciendo, por ejemplo, cuando uno está no está ayunando, ayunar es una herramienta también, pues usted no se sienta mal si no ayuna. Usted lo que tiene que tener es que más hambre de la palabra. Eso es lo que le tiene que generar, más hambre de la palabra. Pues lo mismo, si usted no ha estado ejercitándose en estudiar y en buscar ese texto bíblico, pues esto es lo que debe de animarle más a usted a meterse más con la palabra de Dios. Amén. Porque hay verdades que Dios quiere que revelarte. Así que la ciudad del libro, o sea, es una guerra espiritual. Si usted se da cuenta, esta historia, detrás de esta historia está escondido un principio. El principio es que la ciudad es Debar, que es la palabra hablada. El enemigo había conquistado esa ciudad, los cananeos. Cuando no abrimos nuestra Biblia, es como si el enemigo atacara nuestra Debar, nuestra ciudad, nuestra capacidad de hablar, y dejamos de declarar la palabra de Dios. Nos mantiene distanciados del libro. Amén. Estamos claros de cómo esa historia, de momento uno la lee, los cananeos, y uno ve los jueces, pero detrás de esa historia, con el significado de cada nombre, de cada ciudad, hay un principio que Dios quiere revelar a nuestro corazón. Si no abrimos la palabra de Dios, estaremos en ataque. Y es una realidad. Y hoy yo creo que hay mucha gente que están en ataques serios porque no han abierto el texto. Porque no han, y cuando digo no es leer, a coger y abrir la Biblia, no, es literalmente empezar a leer la Biblia, a ponerle esos versículos y comenzar a declararlos con tu boca. El enemigo toma mucha ventaja cuando no lo hacemos. Entonces miren esto, miren lo que ocurrió. Aquí no termina la historia. Surge esa situación en ese lugar y Caleb, ustedes saben quién es Caleb. Caleb junto con Josué, ustedes saben que fueron los únicos 2 espías que dieron unas buenas noticias de la tierra prometida. Hubo 10 que no hablaron muy bien, pero Caleb y Josué sí dieron la palabra. Mientras aquellos veían cosas gigantes, pero decían, las frutas son gigantes, los gigantes son bien grandes, pero nosotros podemos contra ellos. Fíjate que ellos decidieron declarar la palabra opuesta a lo de los otros espías. Y ellos eran minoría, hermano. No importa si eres minoría. A la vez eres la única persona en tu casa que conoce de Dios, que está leyendo la Biblia. No importa si eres minoría. Dios no trabaja con minoría. O sea, para Dios uno es suficiente y es poderoso. Abre tu boca. Y entonces dice Caleb, dice, a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste. O sea, el que vuelva a tomar la ciudad del libro, el que vuelva a ganar la batalla de volver a coger la palabra y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Tenía que ser hermosa, hermano, para estar ¿verdad? Tenía que ser una princesa, digo yo. Entonces dice, entonces Otoniel significa león de Dios. La palabra cuando dice Otoniel, usted sabe que Daniel, nosotros leemos estos nombres y de momento nos parecen que es el nombre como tal, pero yo quiero que entiendan que todos estos nombres vienen escritos en el hebreo y cuando la transliteración pues se lee Otoniel, pero cuando se escriben en hebreo. Pero la palabra Otoniel, todo lo que termina en él es que es referente a Dios. Por ejemplo, Daniel es juez de Dios. Amén. Pues Otoniel es león de Dios. Así que Otoniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, o sea que es el sobrino, la conquistó la ciudad. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa, el león
de la tribu de Judá prevaleció. Amén. Entonces, con esto yo lo que les quiero decir es, la palabra dice que nuestro Dios es que el león de la tribu de Judá. Y lo dice en Apocalipsis 5. Miren esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Este es Juan en la isla de Patmos, cuando está teniendo la revelación de Apocalipsis. Dice, ni de por qué se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, hermano. Así que Otoniel es león de Dios. Pues yo quiero que tú sepas que tú eres el león o la leona de Dios. Lo que tienes es que declarar la palabra como un león cuando ruge, hermano. Dice la palabra, cada vez que abres el libro, eres un león rugiendo. Hermano, el león cuando va para el frente, él no para. Sea jirafa, sea elefante, vaya a National Geographic a los documentales. No importa, hipopótamo, rinoceronte, él va hacia dónde, hacia adelante. ¿Sabes por qué? El enemigo sabe que está vencido. Dice la palabra que Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si está huyendo, hermano, es porque es un ¿qué? Es un cobarde. O sea, tenemos que tener la mentalidad. ¿Usted sabe por qué David pudo vencer a Goliat? Porque tuvo la mentalidad de Dios. Él no vio un gigante que iba a atacarlo a él. Él vio un gigante que mientras más grande era, más duro iba a caer. Y esa es la mentalidad que necesitamos tener. Y esa es la actitud que tenemos que tener, porque es la actitud que la palabra de Dios nos inspira a nosotros. Y es interesante cuando usted ve la historia de David en la película. Lo único que no me gustó era que cuando David se iba a acercar a Goliat, se acercaba así como que, no, hermano, la Biblia no dice que David se acercó temeroso a Goliat. La Biblia dice, y búsquelo y léalo, que él corrió hacia Goliat con una lanza. Así que él no se dejó intimidar por la espada de Goliat ni por su tamaño. ¿Él qué hizo? Cuando dieron el grito de guerra, él que corrió. Usted debe de hacer lo mismo. No eche hacia atrás. El enemigo está vencido. Solo lo único que tienes que resistir un poco más, pero hacerle frente con la palabra. Escrito está. Así que como león rugiente debemos ser nosotros en medio de nuestros conflictos para dar la palabra que está escrita. Pero necesitas ¿qué? Hablarla. No te puedes quedar callada. Y la historia sigue de esta manera. Hicieron pues los hijos de Israel, de nuevo lo que es. Dios los acaba de librar, hermano, de esta situación tan adversa. Pero vuelven a hacer lo malo, dice, ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. Cusán Risataim, un nombre hebreo también que significa oscuridad o maldad doble. O sea, esto era la maldad 2 veces, wicked. Usted sabe que hay diferentes tipos de maldad, wicked. Hay diferentes tipos de maldad. Rey de Mesopotamia, y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron de nuevo. ¿Qué hicieron? Clamaron. Dabar, la palabra, los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, que es el león de Dios, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Esto es figurativo ¿de quién? De Jesús. Por eso yo les decía que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo Testamento. En las historias que leemos, busquemos quién es el conquistador, por quién es el que salvó, quién es el Yeshua, porque este ejemplo es típico de que este Otoniel, que representa al león también, es tipo del león de Judá, figurativo de Jesús y también de quién,
de nosotros, porque cuando Jesucristo murió en la cruz nos dio a nosotros también ¿qué? La victoria. Y tenemos que creerla y caminar con esa certeza de que así ha sido. Así que no importa la oscuridad que tú tengas, no importa si es doble maldad, es que la cosa está bien complicada, es que usted no entiende mi caso, es que yo soy diferente, hermano. Yo he escuchado tantas historias, pero yo puedo decirte algo, que pueden haber miles de historias, pero sigue siendo el mismo Dios poderoso, hermano, que va en contra de cualquier adversidad que se pueda levantar, sea doble, sea triple, no importa. Miren lo que ocurrió. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fueron librados y Jehová fortaleció a Eglón. Esto es otro rey que se levanta. Esto, hermano, estamos en Jueces 3. Yo les leí Jueces 1, Jueces 2, Jueces 3 todavía están batallando ¿con qué? Con lo mismo. Se acercan a Dios y vuelven y se apartan, ¿verdad? Pero miren qué interesante esto. Volvieron los hijos de Israel y levantó a Eglón. Eglón es tipo del enemigo, del diablo. Y el nombre Eglón en hebreo significa redondo y gordo. Así mismo lo describe. Rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juró consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ese detalle es bien importante, lo vamos a ver más adelante en otra prédica. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas. ¿Cuántos? 18 años. O sea que 18 es número de esclavitud. Por eso es 666, ¿verdad? 666 es el número de esclavitud. Y esto le pasó a una mujer en el Nuevo Testamento que estuvo esclava por ¿cuántos? 18 años, decía. Así que ellos estuvieron esclavos por 18 años. Jueces, mira lo que ocurre. Y clamaron Dabar de nuevo, los hijos de Israel a Jehová. Jehová les levantó otro libertador. Y aquí les levantó un guerrero. Cuando usted lee su texto bíblico, usted va a ver que dice Ahod. Hermano, en el texto hebreo realmente no dice Ahod, dice Ehud. Y se escribe Ehud. Lo que pasa es que la traducción, cuando traducen las letras hebreas, para que usted las pueda entender en el aspecto en el español, hacen unos cambios en las letras que no honran obviamente el texto. Por eso es importante, ¿verdad?, que vayamos a profundizar sobre esto. La palabra es Ehud. Así que cada vez que usted vea Ahod en lo que vamos a leer, la manera correcta es Ehud, que significa estar junto a Dios, pegado a Dios. Sabemos que fuera de Él no podemos vencer. Necesitamos estar ¿qué? Pegados a Él. Y él era hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. En la antigüedad, ser zurdo, ¿cuántos son zurdos aquí? Mi esposa es zurda también. Pero en la antigüedad, ser zurdo era indicio de debilidad. El que era zurdo era más débil, amén, no era más diestro. Y es la manera en cómo lo describe. Así que lo que te está diciendo, que este hombre estaba junto a Dios, era benjamita y era débil por ser zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Fíjate que lo escogen a él para llevarle un regalito a este rey. Y Ehud, donde dice Ahod, voy a leer Ehud, se había hecho un puñal de ¿cómo? ¿De cuántos filos? De 2 filos. A ver, ¿dónde hemos escuchado esto ya? ¿Cuál es el puñal de 2 filos? ¿Qué se representa? La palabra de Dios. Él se metió, dice, de un codo de largo y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Él iba a enfrentar a este enemigo. Yo no sé cuál es el enemigo que tú tengas que enfrentar hoy, pero asegúrate que tú tengas tu espada de 2 filos bien preparada. Y dice, y se lo ciñó debajo de su vestido a su lado derecho. Así que cuando leemos la espada de 2 filos, hermano, dice Hebreos 2:12, memoríceselo. Porque la palabra, en hebreo dice, porque el davar, la palabra hablada de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En otras palabras, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios entra, hermano, divide lo que sea. O sea, en otras palabras, te da claridad. Porque cuando dice el alma y el espíritu, a veces están muy ligadas.
y a veces no distinguimos qué es del espíritu y qué es del alma, si son mis emociones o si es que Dios me está ministrando. Y a veces es bien difícil poder. Hay gente que se emociona demasiado y empiezan a gritar, se tiran al piso, parecen serpientes brincando, y uno dice, bueno, ¿será esto algo emocional? Yo creo que yo les conté una vez una experiencia que yo tuve con alguien, ¿verdad? Que estaba mi familia sentada. Nos habían invitado y unas sillas más atrás, y de momento esta persona empezaron a orar y empezó a tirar, a romper a la silla, se cayó al piso, y yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, aquí hay algo que no está bien. Y entonces estaban mis dos nenes y yo sentía que cada vez se iba acercando más, y yo veía que nadie hacía nada, no veía ningún mujer, no veía a nadie, y se seguía acercando, y yo dije, bueno, aquí yo tengo que hacer algo, porque aquí está mi familia, hermano, y usted es un león rugiente por su familia. Así que yo me acerqué a la persona que estaba tirándose y arrastrándose y tirándose, y le dije, mire, yo le voy a decir algo. Yo estoy sentado 2 sillas más atrás y está mi familia. Yo necesito que usted controle sus emociones en este momento. La persona dejó de brincar, de tirar, de romper. Y de momento uno pensaría, ay, eso es algo de Dios, espiritual, no sé. No, hermano, a veces hay que usar el sentido común, ¿verdad que sí? Y las cosas cuando están mal, ¿están qué? Están mal. Simplemente usted pídale al Señor el discernimiento y el Señor lo va a respaldar. Hermanos, ya oré por él, le ministré y se acabó. Y hay veces que las emociones y el alma se confunden y nos volvemos muy emocionales en ciertas cosas. Pero hay veces donde tenemos que dejar que el Espíritu fluya. Pero dice la palabra que el Espíritu de Dios obra en un orden, no en desorden. Porque cuando Dios creó el cielo y la dice que estaba todo en ¿qué? En desorden. Y su dabar, su palabra, ¿qué hizo? Ordenó las cosas. Pero necesitamos tener esa autoridad de Dios. Y dice, porque la palabra hablada de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, hermano. Usted sabe que las coyunturas son los huesos. Y el tuétano es lo que está dentro del hueso, que es donde se produce la sangre. Así que penetra porque te permite discernir para que tú puedas ver con mayor claridad las cosas. Y a usted les llegarán asuntos a sus vidas que usted va a tener que decir, necesito pensar esto bien, a ver qué es lo que hay detrás de esto. Porque no todo lo que se viste de lina, ¿verdad? O de rosa es bonito, hermano. Usted tiene que pedirle al Señor, ay, mira, me regalaron esto, ay, mira, me dieron esta oportunidad, ay, mira, me van a regalar esta cuenta del carro. Hermano, evalúe. O sea, no todo lo que le llegó de momento vino de Dios. O sea, pídale al Señor discernimiento. Y para eso es la palabra. Y Dios te va a hablar a través de la palabra. Pero necesitamos leerla. Y dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, los pensamientos, hermano, porque a veces pensamos de una manera, pero nuestras intenciones son ¿qué? Opuestas. No, yo lo quiero hacer para que se sienta amada. Mentira, muchas veces es para que digan o para que no hablen. No, hermano, usted haga las cosas, usted las haga genuinamente con la intención correcta. Y eso, la palabra es la que filtra. Por eso yo siempre creo que la Biblia, no es que nosotros leemos la Biblia, hermano. La Biblia nos lee a nosotros. Porque la Biblia nos muestra lo que hay en nosotros que necesita ser ¿qué? Quitado. Y esta historia, hermanos, termina con esto. Miren esto. Y entregó el presente a Eglón. Llegó y le dio el regalito al rey de Moab. Y era Eglón, hombre muy, ¿cómo era? No lo dije yo, lo dice la Biblia. Muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, rey, una palabra secreta tengo que decirte. O sea, mira qué estratégico. Le dijo, te tengo un secretito que te voy a dar. Y el rey, que me cuente, vamos. Así que mira lo que hizo. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. O sea, él sacó a todo el mundo. Sacó a todo el mundo y dejó solamente a Ehud. Y se le acercó Ehud, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ehud dijo, tengo palabra de Dios para ti. Tengo dabar para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ehud su mano izquierda. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Aún en medio de tus dificultades que te hagan pensar que eres débil, yo quiero que sepas que Dios utiliza la debilidad para avergonzar a los fuertes. Porque es ahí donde realmente Dios se glorifica. Versus decir, no, yo puedo, yo lo puedo hacer, esto es mío, esto es pan comido. No. Mantengamos el corazón correcto de que es gracias a su gracia. Y que en medio de nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Entonces
Ehud su mano izquierda y tomó el puñal de su lado, que tomó el arma de 2 filos y se lo metió por el vientre, hermano. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja. O sea, se metió todo con todo, la hoja a tal punto, hermano. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja. O sea, esa espada no se veía nada. Literalmente, hermano, la Biblia tiene historia, ¿verdad? Yo le estoy diciendo qué bueno, porque la Biblia dice las cosas como son. A veces hay que hablar con claridad. Y dice, la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. ¿Y sabes qué? ¿Y salió qué? Estiércol, hermano. Alabado sea Cristo. Mire la descripción de la palabra, pero esto es bien interesante, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que la palabra que tú vas a dar va a parecer que no ha hecho daño. A lo mejor tú estás en medio de tu situación y das la palabra y de momento sientes que no pasó nada. Pero ¿sabes qué? Penetró bien profundo. Tal vez tú no lo estás viendo todavía. Pero cuando tú tienes la autoridad de dar el dabar y eso penetra hasta lo más profundo, Eglón es tipo del enemigo de tu situación. No importa que tú no veas nada, sigue creyendo. La palabra fue dada. Dios te va a respaldar en medio del proceso, pero no te desanime. Créelo, la sanidad, la restauración, el propósito, la ganancia, lo que Dios tiene para ti está para ti, pero tienes que ir de frente con la palabra. Y este hombre sacó su espada de doble filo y la penetró tan y tan fuerte, hermano, que le laceró los intestinos y dice que salió estiércol. Lo dice bonito. En hebreo, ¿sabe lo que? Les digo como dice, en hebreo dice excremento. Así mismo, la palabra es excremento. Aquí lo tradujeron bonito, hermano. Esta Reina Valera obviamente se consagró con el estiércol, con la palabra fina. Pero hermano, eso era pura caca. Eso apestaba. Amén. En otras versiones dice dust, polvo, dust, polvo. En otras palabras, hermano, cuando usted usa la palabra, usted sabe que lo que va a salir de ahí, obviamente, es lo que es todo lo malo, es todo. Dios, la palabra discierne las cosas y salen las cosas feas, no muy bonitas, pero Dios las saca a la luz por amor a sus hijos. Porque no sacó el puñal de su vientre y salió estiércol. Y salió Ehud al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. O sea, aquí no se acaba la historia, hermano. Dice que no se trata de tu debilidad, sino de la palabra de Dios. No se trataba del alma de él. Se trata de que lo que él estaba usando era la palabra de Dios, la autoridad que Dios le había dado. Lo que el enemigo te diga, debemos decir, escrito está. Y eso fue lo que él hizo. Debes ver al enemigo como Dios lo ve. Rodéate de personas llenas de fe. Porque ese Eglón era un hombre que se había rodeado con gente que amaba a Dios. Y él decía, nosotros no podemos seguir permitiendo esta opresión en nuestra vida. Y tomó la autoridad. Y Dios lo honró en medio de esto. La historia dice, cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. En el original, hermano, ellos pensaron que él estaba en el baño y que estaba con él se había bajado la ropa y le estaba tapando los pies. Así es como lo interpreta el libro en hebreo. Así que, no, en el baño no, ya él se había embarrado, hermano, completamente. Y habiendo esperado hasta estar confusos porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ehud escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado tocó el cuerno en el monte de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ni uno. Así fue subyugado Moab aquel día debajo de la mano de Israel y reposó la tierra, ¿cuánto? 80 años. ¿Cuánto tiempo estuvo oprimido? 18. Porque es que la gracia de Dios siempre va a exceder la limitación del enemigo.
Yo no sé cuánto tiempo tú llevas luchando en la situación que tú estás, pero yo te garantizo que cuando tú cojas tu espada de doble filo y la utilices, todo lo que está ahí, Dios lo va a sacar y va a ser para su gloria. Es que necesitamos la palabra, no hay otra forma. Segunda de Timoteo 1:17 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ehud no tenía ningún temor. No tengas temor. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio de dabar todos juntos por última vez? Y decimos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la palabra que tenemos que declarar y creer en nuestro corazón. ¿Qué tal si te pones en pie donde estás, hermano? Yo les tengo que decir que esto no es nada con lo que Dios me reveló anoche, y no por menospreciar lo que Dios me está hablando. Es que yo no me puedo conformar con algo que Dios me da. Él me reveló otra cosa más, pero se lo vamos a ir dando poco a poco porque es bien poderoso, hermano. Es tan poderoso que va a cambiar la manera en cómo tú te acercas al texto bíblico, sobre todo, porque sabes que estamos viviendo tiempos donde necesitamos entrar en la palabra. Y no basta con la que tal vez escuchamos el domingo o la escuchamos de alguien que nos da un mensaje, un mensajito, un devocional bonito. No, hermano. Necesitamos adentrarnos en la palabra y empezar a estudiarla, porque hay verdades aquí que Dios quiere que nosotros entendamos y que son revelaciones, que son principios, que son para que los usemos hoy en medio de tu Egipto, en medio de tu situación. O sea, todo de alguna manera ha enfrentado dificultades. Y yo oro a Dios que este tiempo, esta herramienta, que es la espada de dos filos, que es su palabra, que tú hayas podido entender lo que significa el dabar genuinamente y que la puedas aplicar en medio de tus circunstancias. Yo les voy a retar que ustedes busquen su libreta devocional cuando estén en su casa y empiecen a escribir esos versículos bíblicos. Si es una situación familiar, si es con un hijo, si es una enfermedad, si es una situación en el trabajo, si es una crisis, la que sea, y busquen los versículos bíblicos y escríbanlos. Y cuando estén orando, declárenlos con su boca. Y usted va a decir, escrito está. Y lo dice con su boca. Yo estoy seguro de los testimonios poderosos que van a salir. Ya yo tengo algunos y no se los voy a contar hoy porque se los voy a dejar para más adelante. Pero hemos visto la mano de Dios cuando comenzamos a declarar. Amén. Y dije, escrito está, Señor. Dice tu palabra esto, esto y esto. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Amén. Así que ahí donde está, yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar juntos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque el dabar tuyo, la palabra hablada, el rema tuyo, Señor, es lo que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo en nuestra vida. Porque tiene poder. Aún en el Antiguo Testamento, estas historias graciosas, Señor, nos muestran que tu palabra rompe, quiebra y saca todo lo sucio que pueda haber en nuestra vida, que pueda haber en situaciones de adversidad. Nos muestra y nos revela, Padre, porque penetra hasta lo más profundo como una espada de doble filo, Señor, y divide, Padre Santo, los pensamientos de las intenciones del corazón, las coyunturas de los tuétanos, el alma del espíritu, Señor, para que podamos tener discernimiento al momento de tomar decisiones, Señor. Ayúdanos, Padre, mi Dios, así como Ehud, Señor, un hombre valiente, esforzado, que decidió tomar la palabra tuya, Señor, y usarla para enfrentar al enemigo sin temor. Yo creo que todo temor y toda mentira se va de nuestras vidas porque no nos has dado espíritu de cobardía. No nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, Señor. Y escrito está, y así lo declaramos en esta hora. Así que yo creo sobre mis hermanos, Señor, que tú abres su entendimiento, sus corazones, Padre, que lo que ha sido hoy dado a la vida de cada uno de ellos, Señor, transformará su manera de cómo ellos se acercan al texto bíblico, sabiendo, Padre, que este texto ha sido escrito, inspirado por ti, y hay verdades que aún sigues revelando en este tiempo para que las podamos usar como herramientas, Padre, y cambiemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de acercarnos, todo negativismo, todas conductas catastróficas, toda actitud en contra, Padre, de lo que estableció tu palabra, y que nuestras palabras sean sazonadas y que nuestras palabras sean como la miel dulce a nuestro paladar.
Yo lo creo sobre esta iglesia, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y sobre Puerto Rico, Padre. Oh, Padre, yo sé que el discurso y la crisis es grande. Oh, Padre, crisis por todos lados de agua, de luz, de salud, de enfermedad, Padre. Pero yo creo en un Dios poderoso que puede transformar las cosas cuando comienzo a hablar las cosas que no veo como si fueran. Es usar mi espada de doble filo, comenzar a operar en la esfera espiritual y no darle tregua al enemigo, y como un león, Señor, enfrentarme de frente en medio de la adversidad, sabiendo que tengo tu respaldo, Señor. Hoy, Padre mi Dios, no me